¿Sabes cuál era un terrible lugar para vivir en el siglo XIX? Inglaterra hoy en día es uno de los mejores lugares para vivir, pues Londres, junto con Nueva York, es la única ciudad doble alfa del mundo, lo que significa que lideran en todos los aspectos de modernidad y accesibilidad. Pero entre 1840 y 1900, durante el reinado de Victoria, por lo que se conoce como época victoriana, distaba mucho de las comodidades que ofrece hoy. Después de la Revolución Industrial, Londres estaba completamente cubierta de una bruma densa de contaminación por la constante quema de carbón de las fábricas. Decenas de miles de personas perdieron la vida por las consecuencias de respirar un aire tan contaminado. En las películas de época podemos ver esta densa neblina que poco tuvo que ver con el clima y gracias a que dificultaba la visibilidad en la calle, criminales como Jack el Destripador pudieron cometer sus atrocidades sin ser descubiertos. Los indigentes podían alquilar por 4 peniques un ataúd para recostarse y no dormir en el suelo. Si enfermabas de gravedad y necesitabas una cirugía, solamente tenías un 75% de probabilidades de salir con vida del quirófano. No había anestesia ni equipo eléctrico para apoyarse durante el procedimiento. El paciente era sujetado entre varios médicos para que no se moviera tanto a pesar del dolor. Las infecciones eran muy comunes y quien sobrevivía no tenía analgésicos para su recuperación. La esperanza de vida era de 40 años y cuando un familiar partía de este mundo, la familia se tomaba una foto con el cuerpo, las famosas post-mortem o memento mori, que significa recuerda que morirás. Le ponían maquillaje y soportes para que en ese último recuerdo pareciera que la persona aún vivía. Pero lo más bizarro que sucedía en la Inglaterra victoriana eran las fiestas que giraban alrededor de comer momias. En esa época, establecieron un protectorado en Egipto, lo que les permitió saquear muchas reliquias antiguas, entre ellas momias que llevaban más de 1 milenio en su tumba. Existía la creencia que estos cuerpos tenían poderes curativos, porque desde la Edad Media la gente usaba un betún derivado del petróleo como una medicina, y la palabra persa para betún es mumia. Entonces, la gente erróneamente creía que las momias tenían esas propiedades curativas. Los ingleses estaban fascinados con el antiguo Egipto. La gente se reunía para desenvolver y comerse las momias que habían sido llevadas de contrabando, porque estaba completamente prohibido comercializarlas. La higiene era algo difícil de mantener. La gente pobre no podía bañarse, y cuando alguien sufría de un dolor de dientes, muy probablemente necesitarían una extracción. Como los médicos eran muy caros y en periodo de guerra eran enviados a curar heridos, la gente en la ciudad terminaba recurriendo a barberos, porque ellos eran los únicos que contaban con el equipo y la herramienta afilada. Algunas personas sucumbían ante las infecciones. No existía el drenaje en los pueblos ni en las ciudades, por lo que las casas de la clase alta tenían algo parecido a una fosa séptica en los sótanos, pero cuando se llenaba, todo el hedor invadía la casa. Pero la gente que no podía costear eso en Londres tiraba sus desechos en el río Támesis. Y no fue hasta que el aroma molestó en el Parlamento que se instaló drenaje en la ciudad. En Londres vivían más de 300.000 caballos que producían más de 1.000 toneladas de suciedad al día, que claro, era respirada por los habitantes de la ciudad. La tuberculosis era común y las largas faldas que usaban las mujeres y arrastraban por el suelo hacían que se esparciera más la enfermedad y la llevaran a casa. Ya fuera por la falta de higiene o pobreza, muchas personas sobrevivieron una época donde estuvieron completamente desamparados.